Un saludo, mis queridos hermanos, a todos los que entrarán a este canal y escucharán este repaso de la lección de la escuela sabática. Hemos llegado a la lección número 7 ya, que tiene como título Fundamentos de la Profecía. Pero antes que nada, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Pedimos la sabiduría que viene de lo alto para poder compartir este repaso de la lección de la escuela sabática y también para pedirte que me ayudes y ayudes a todos mis hermanos y hermanas a poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Quédate con nosotros, Señor. Perdona nuestros pecados e instrúyenos de acuerdo a tu voluntad. Abre nuestro entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el versículo que debemos de memorizar en esta semana lo encontramos en el libro de Isaías capítulo 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí: aquí estoy, envíame a mí. En esta semana vamos a estudiar las visiones que tuvieron el profeta Ezequiel, Isaías y Juan acerca del trono de Dios. Nosotros vivimos en tiempos modernos y ahora en los diferentes países, naciones, hay diferentes nombres para poder definir quién es el que gobierna. Hay primeros ministros. Aquí en Canadá, pues no se llama presidente, sino el primer ministro. Tenemos presidentes y bueno, diferentes formas. Sin embargo, en los tiempos antiguos, el trono era donde se sentaba el rey, los reyes, y cuando conquistaban territorios, ciudades, naciones, lo primero que hacían era embellecer ese trono. El trono es un símbolo de poder, es un símbolo del que gobierna. Y en esta semana vamos a estudiar que Dios realmente es el que gobierna todas las cosas. Esta lección gira en torno a tres objetivos principales. Dios, nuestro Dios, que está sentado en ese trono majestuoso, como estudiaremos en estas visiones, gobierna el cielo. Él también gobierna la tierra. Y el pensamiento número 3 es un pensamiento que nos debe llenar de gozo, muy inspirador. Y es que algún día nosotros estaremos delante de ese trono majestuoso donde se sienta el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que será un estudio muy interesante. Tendremos, como siempre, citas que nos van a ayudar a ampliar estos pensamientos. Así que vamos a comenzar entonces con nuestro repaso de esta lección. Muy bien, el día domingo tiene como título: aquí estoy, envíame a mí. Leemos en el libro de Isaías el capítulo 6, versículos 6 al 8. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré
¿y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Se cree que Isaías fue llamado un año antes de la muerte de Usías, el rey Usías. Y ahora que había muerto, el profeta fue al santuario a orar. Usías había sido un rey bueno y el profeta sabía que el pueblo de Dios iba a pasar por momentos difíciles. Y él había estado predicando ya más o menos un año, si los cálculos de los eruditos no falla. Y ahora se encuentra con esta visión. La lección nos habla aquí de una ilustración que creo que está muy acertada para el estudio de este día. Y era una iglesia que había decidido renovar un antiguo sótano a fin de que sirviera como un espacio para la confraternización. Y una de las primeras cosas que ellos hicieron fue instalar nuevas luces. Y tenían la esperanza de que al instalar estas luces se viera mejor. Pero parece que la cosa no fue así, porque al iluminar este salón se veían más las imperfecciones. Cuando Isaías tuvo esa visión, se dio cuenta realmente de que era un pecador. Estuvo delante de Dios, del trono del Señor, y se dio cuenta de la santidad del Señor, de esa luz que resplandecía en el trono, y esos serafines que decían: santo, 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 el Señor Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías quedó al descubierto. Pero gracias a Dios, la lección nos dice que el Señor no nos deja en esta condición, sino que vemos aquí que un ángel, ¿verdad?, voló. Dice que tomó un carbón de donde estaba el altar de posiblemente el incienso y tocó esa boca del profeta. Y no solamente dice aquí que este carbón perdonó sus pecados, sino que lo limpió de toda maldad. Como dice San Juan, ¿verdad?, que si nosotros cometemos errores pero nos arrepentimos, Él es poderoso para perdonarnos. Y no solamente nos perdona, sino que nos limpia de toda maldad. Algunos aquí no ven solamente el perdón del pecado, sino que también está la santificación. Dios nos hace actos para poder servirle. Pero, mis queridos hermanos, aquí la lección nos explica que la palabra serafín significa el que arde. Y luego la lección nos llama la atención de cómo se hace una descripción, o Jesús describe el ministerio, o a Juan el Bautista, donde dice que Juan era una antorcha que ardía y alumbraba. Para poder predicar la palabra de Dios necesitamos, en primer lugar, reconocer que somos pecadores. En segundo lugar, necesitamos reconocer que es la gracia de Dios la que nos perdona, y es Él el que nos capacita. Una vez que hemos tenido este encuentro con el Señor, una vez que humildemente reconocemos quiénes somos nosotros, es que aquí se puede ver claramente en esta visión quién es el hombre y quién es Dios. Un Dios santo, nosotros pecadores. Cuando reconocemos eso y con humildad le pedimos a Dios que nos ayude, Él no solamente nos quita la culpa a través de Cristo Jesús, sino que también nos capacita
para que nosotros podamos, como el profeta Isaías, entonces decirle al Señor: heme aquí, envíame a mí. Ahora el profeta tenía la seguridad, había visto el trono de Dios, él se asustó. Y es que lo que pasa, mis queridos hermanos, que nosotros, me gusta esta frase, somos pecadores tratando de salvar pecadores. Decía un predicador, somos mendigos, ¿verdad? Con hambre, tratando de alimentar a otros que también están en la misma condición que nosotros. Y puede ser que estemos hasta peor, aunque tengamos la palabra del Señor. Necesitamos un encuentro con nuestro Dios. Hay una cita que nos resume realmente qué fue lo que sintió el profeta. Y es que él ya había estado predicando. Tenemos el capítulo 1, el capítulo 2, como él sabía, dice la lección, los resultados del pecado, ¿verdad? Cómo destruye al ser humano. Y había estado reprendiendo. Pero esta cita es muy interesante porque al estar en esta visión se dio cuenta que aunque él reprendía, aunque él creía que era un profeta y lo era, estaba también condenado por las mismas cosas que él reprendía, valga la redundancia. Leamos esta cita que nos describe qué fue lo que sucedió cuando él tuvo esta visión del trono celestial. Dice aquí: Isaías había denunciado el pecado de otros, pero ahora se ve él mismo expuesto a la misma condenación que había pronunciado sobre otros. Se había sentido satisfecho con las ceremonias frías y sin vida en su adoración de Dios. No se había dado cuenta de ello hasta que tuvo esa visión del Señor. Cuán pequeños parecían ahora su sabiduría y talentos a medida que miraba la santidad y majestad del santuario. Cuán indigno era, cuán incompetente para el servicio sagrado. Vale la pena meditar ahora en nosotros. Este era Isaías, un profeta, o podemos decir uno de los profetas más consagrados, poderosos, que recibió mucha revelación. Algunos le llaman a su libro una pequeña Biblia, porque tiene 66 capítulos. Sin embargo, dice ahí que él había denunciado el pecado de otros, pero que ahora, al verse en esta visión delante de Dios, iluminado, se dio cuenta de su imperfección. Ahora, ¿cómo seremos nosotros, verdad, que queremos reprender también el pecado, si tuviéramos una visión tal? Sin embargo, como dice la lección y como ya hemos repetido, no tenemos que desesperarnos. Dios no dejó a su profeta. Dios le quitó su culpa. Dios lo perdonó, lo limpió. Y ahora el profeta, con esta experiencia, con esta seguridad de salvación, con esta seguridad que cuando él se vio delante del trono de Dios desnudo, realmente su corazón quedó abierto y se dio cuenta de realmente cómo era el profeta. Ahora conoce la misericordia de Dios, y ahora, al tener esta experiencia con Dios, entonces él puede decir: aquí estoy para testificar de tu amor. Él pensaba que iba a morir. Aquí mismo dice que él estaba expuesto a la misma condenación. Hay veces, mis queridos hermanos, necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a entender que Él es santo, que yo soy pecador, y que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos realmente por la gracia y la misericordia de Dios. Por supuesto que tú y yo no somos mejores que el profeta Isaías. Si de alguna forma nosotros hemos llegado a creer que en realidad somos santos de verdad, que somos buenos, sería bueno que nosotros nos arrodilláramos para
poder contemplar el trono y la santidad de Dios. Al contemplar esta santidad, esta gloria de Dios, como dice la sierva del Señor, entre más cerca estamos de Jesús, reconocemos que somos indignos, que realmente no somos sabios como pensamos a veces, sino que necesitamos de la sabiduría de Dios. Y al pensar en esto, al creer esto, la gloria y la honra siempre van a ser para Él, porque hay veces, mis queridos hermanos, queremos tomar la gloria de Dios para nosotros, y eso sí que realmente es muy triste. Que Dios nos ayude para que podamos tener una experiencia tal como la que tuvo el profeta y podamos contemplarnos cuál tal somos nosotros. Muy bien, el día lunes tiene como título Los dos querubines. Y leemos aquí en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 22 al 24. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. La lección nos explica aquí acerca de la palabra puso, que es la palabra chacán. Y nos dice que esa palabra chacán viene del sustantivo de chequiná, que es un símbolo de la presencia del Señor. La lección nos explica aquí que durante mucho tiempo esos ángeles estuvieron allí, el paraíso estuvo allí, el huerto del Edén, y allí venían a adorar los adoradores, ¿verdad? Ahí iba Adán y contemplaba. Y aunque la tarea de los ángeles era impedir que los pecadores llegaran hasta el árbol de la vida, dice que también estaban allí como un símbolo de la presencia de Dios, como un símbolo de esperanza, como un símbolo para que pudieran recordar que estaba allí ese jardín y que algún día, de acuerdo a la promesa de Génesis capítulo 3 versículo 15, cuando viniera el Mesías y tomara el lugar de los pecadores, el lugar de Adán, regresarían a ese hogar que habían perdido. Lamentablemente el pecado aumentó rápidamente y Dios tuvo que llevarse este jardín, que como leeremos en una cita, Dios lo restaurará más hermoso y volverá a entregárselo a Adán y a Eva. Así que, mis queridos hermanos, a pesar de pues que nuestros primeros padres y nosotros hemos desobedecido, Dios tiene un ministerio de ángeles que a lo largo de nuestra vida han estado con nosotros. Los ángeles, como veremos, son muy importantes y están relacionados con la obra del Señor para llevarnos a vivir por la eternidad. Usted tiene un ángel, yo tengo un ángel que siempre está conmigo, no solamente para escribir lo que hacemos malo o bueno, sino que ha estado ahí desde que nacimos. Él conoce nuestra vida, nos ha cuidado y, como dice el libro de Hebreos, son ministradores del Señor. Así que, como vemos aquí, el objetivo principal de este día es que esos ángeles, esos querubines, esos chacán que Dios puso allí, estaban para proteger, ¿verdad?, el árbol de la vida, pero también por mucho tiempo expresaban, nos acordaban a Adán y a Eva y a sus descendientes que el Señor no los había abandonado. Dios nunca nos abandona. Y hasta el día de hoy, los ángeles, como ya dije, están al servicio del Señor y nos ayudan a nosotros, ¿verdad?, en nuestras luchas,
nuestras pruebas, nos defienden y jugarán un papel importante en el tiempo del fin. Dice el Señor Jesús, nos dijo que los ángeles siempre están en la presencia del rostro del Padre, ¿verdad? ¿Qué esperanza tenemos también nosotros, que aunque somos pecadores y nos esperan momentos difíciles, los ángeles nos van a ayudar para poder pasar por estos momentos de dificultad que pasará el pueblo de Dios? No estaremos solos. Vamos a leer una cita ahora que resumen lo que hemos tratado de explicar del día lunes acerca de los querubines, la esperanza, el sufrimiento que tuvieron nuestros primeros padres y la esperanza que ellos tenían porque se arrepintieron, porque aceptaron al Mesías y algún día se encontrarán con Cristo. Y yo espero estar allí para ver esta escena maravillosa. Leamos esta cita muy bonita. Después de su expulsión del Edén, la vida de Adán en la tierra estuvo llena de pesar. Cada hoja marchita, cada víctima ofrecida en sacrificio, cada ajamiento en el hermoso aspecto de la naturaleza, cada mancha en la pureza del hombre, le volvían a recordar su pecado. Terrible fue la agonía del remordimiento cuando notó que aumentaba la iniquidad y que en contestación a sus advertencias se le tachaba de ser el mismo causa del pecado. Se arrepintió sinceramente de su pecado y confió en los méritos del Salvador prometido y murió en la esperanza de la resurrección. El Hijo de Dios reparó la culpa y caída del hombre y ahora, merced a la obra de propiciación, Adán es restablecido a su primitiva soberanía. Qué emocionante será, como dice la sierva de Dios, cuando se encuentren los dos Adanes y se postre Adán delante del Señor y cómo el Señor con amor lo levantará y lo llevará a ese huerto del Edén renovado, y tú y yo estaremos allí para ver. Yo estoy seguro que si perseveramos, que si creemos en el Señor, si morimos, si nos toca descansar y morimos como Adán, el Señor en su misericordia nos levantará para tener la vida eterna. Mis queridos hermanos, lo que nos espera a nosotros, ¿verdad?, cuando Cristo venga a buscar a su pueblo. Muy bien, el día martes tiene como título como carbones encendidos. En este día se hace una comparación de tres visiones, una que ve el profeta Ezequiel, una que ve Isaías y una que ve el apóstol San Juan. Se nos pide aquí en este día que leamos estos pasajes con mucha calma y que podamos comparar las similitudes que hay entre un pasaje y el otro. Y podemos ver que la lección nos explica que hay muchas similitudes y también diferencias. Sin embargo, todos vieron lo mismo. Vieron a Dios sentado en su trono. Ahora, ¿qué es lo importante en estas visiones? Aquí lo importante es la santidad de Dios. Estas visiones fueron vistas por estos profetas, por estos hombres, en momentos de terrible dificultad, cuando uno podía llegar a la conclusión, ellos podían llegar a la conclusión que ya no había esperanza. Ezequiel la vio cuando estaban cautivos en Babilonia, cuando el templo terrenal había sido destruido, cuando la ciudad había sido destruida, cuando estaban cautivos allá en esa nación pagana. Isaías vio esta visión del trono celestial cuando el rey Usías había muerto y iban a ser también deportados y destruidos las naciones del norte. Juan vio esta visión del trono, mis queridos hermanos, ¿verdad?,
cuando la iglesia iba a experimentar persecuciones, este trono que ellos vieron, estas visiones, tenían un mensaje para nosotros, para ellos, y es que el Señor tiene control de este universo. Leeremos una cita donde pueden haber muchas dificultades y nosotros que leemos estas visiones, yo espero que usted lea bien estos capítulos, no tenemos por qué estar desesperados. El Señor es sabio. Esa visión que vio Ezequiel, que es la más grande, la más compleja, con ruedas, ojos, seres vivientes, todos esos serafines, querubines que se cubrían el rostro delante del Señor, como Isaías veía que esos ángeles se tapaban el rostro y decían santo, 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 como Juan vio esa escena de gloria y de alabanza. Mis queridos hermanos, Dios sigue sentado en su trono, Él sigue controlando este mundo y tu vida y la mía, si nosotros queremos. Pero leamos solamente una parte de la visión que tuvo el profeta Ezequiel. Yo le pido por favor que usted lea cuidadosamente la visión que tuvo Isaías, la visión que tuvo el profeta San Juan, era profeta también, y pueda seguir las instrucciones que están en la lección de escribir, porque no tendríamos tiempo para analizar todo esto aquí. Pero aquí dice, cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendido, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. La sierva de Dios, comentando esta visión, dice que esos relámpagos son ángeles que se mueven en el cielo. Cuánta velocidad han de tener, que de esa velocidad el profeta veía que eran como relámpagos, ¿verdad? Solamente hay que pensar cuando Daniel comenzó a orar y del trono celestial, antes de comenzar a orar, vino Gabriel volando prestamente con una rapidez y estaba ahí para responder la oración de Daniel, ¿verdad? Y aquí dice que esos seres vivientes, y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Una cosa es leer esto, una cosa es tener esa visión y ver esa gloria que vio Ezequiel y que también pudo ver Isaías y Juan. Aquí en el versículo 27, para mí es el resumen de esta visión. Dice, de la cintura para arriba brillaba como el metal derretido, de la cintura para abajo brillaba como el fuego. Era como ver el arco iris después de un día lluvioso. Entonces me di cuenta de que estaba contemplando a Dios en todo su esplendor, y me arrodillé hasta tocar el suelo con la frente en actitud de adoración. A mí hasta que me da escalofríos, ¿verdad? Introducirme en esta lectura, tratar de sentir lo que sintió el profeta, y por supuesto que no lo voy a sentir igual, porque yo me imagino a Ezequiel cuando vio esta gloria y se dio cuenta que estaba contemplando a Dios en todo su esplendor. Qué visión tan maravillosa. Yo creo que después de ver una visión tal, ¿qué le puede importar a uno en esta vida? Si ha podido contemplar a Dios en su hermosura, en su santidad. Y mis queridos hermanos, cuando nosotros contemplamos a Dios en su santidad, dice aquí que se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente, dice aquí, en actitud de adoración. Si nosotros hoy pidiéramos a Dios que podamos tener una experiencia tal, ¿cómo sería la iglesia llena de adoradores que puedan entender o experimentar o obtener esta experiencia de la santidad de Dios? Reconocer que Dios está sentado en su trono, de que Él es santo, santo, santo.
con cuánta reverencia, cómo cambiaría nuestra actitud. Pero usted puede ver nuestras iglesias, ¿verdad? Mis queridos hermanos, hay veces deja mucho que decir la falta de consagración, de reverencia. Todavía andamos peleando si debemos vestirnos bien o de vestirnos mal. Todavía buscamos argumentos simples. Decimos si vamos al tribunal o a inmigración o tenemos una cita con el rey de aquí de la tierra, el presidente, nos vestiríamos bien. Andamos tratando, ¿verdad?, de ver cómo convencemos a las personas de que estamos delante de la presencia de Dios, que debemos darle todo lo que tenemos. Algunos dicen, bueno, es que Dios me acepta como sea. Mi querido hermano, cuando nosotros tenemos esta experiencia, no solo le entregamos nuestro corazón, no solo adentro, sino que se va a reflejar también por fuera. Cómo me gusta este pasaje de Ezequiel 1:27, ¿verdad? Entonces me di cuenta, despertó, pudo saber qué es lo que estaba pasando en medio de esa escena gloriosa, y dice, me di cuenta de que estaba contemplando a Dios en todo su esplendor y me arrodillé hasta tocar el suelo con la frente en actitud de adoración. Ojalá que esa experiencia la pueda tener yo, la puedas tener tú, y podamos ser la diferencia en la iglesia, que realmente cuando lleguemos sintamos ese deseo de arrodillarnos, ¿verdad? Ahí calladito, hoy llega uno y una habladera, todo. Mire, tenemos lamentablemente hasta conversaciones que realmente no tienen que ver con la adoración del Señor. Hay veces estamos pensando en otras cosas, en deporte, en los problemas, las dificultades. Esta actitud pasa porque nosotros no entendemos qué es estar en la presencia y en la gloria de Dios. Pero podemos cambiar. Podemos en esta semana pedirle al Señor y orar que nos ayude a entender su santidad, que podamos entrar como entraron ellos a ese trono celestial. Dios está dispuesto, mi querido hermano. Él desea revelar su gloria. Él desea que nosotros podamos entrar. Si tenemos a nuestro hermano mayor allí, podemos entrar al lugar santísimo, porque todas estas escenas del trono de Dios en el cielo han de ser en el lugar santísimo, esa gloria. Yo estuve buscando una imagen que reflejara, tuve que apagar, ¿verdad?, opacar la imagen para poder que se pudiera ver el texto de esa pintura, o de lo que los artistas tratan de ejemplificar con estas visiones de la gloria del Señor. ¿Cómo será cuando estemos nosotros allí delante de este trono? Pero para eso necesitamos tener la misma actitud que tuvo el profeta Ezequiel, la misma actitud que tuvo San Juan, la actitud que tuvo Isaías al reconocer que era pecador y al ver la gloria y la santidad de nuestro Dios. Ojalá que el Señor nos ayude para que nosotros, mis queridos hermanos, podamos tener esta experiencia y nuestra actitud hacia nuestro amante Salvador, porque, mis queridos hermanos, Jesús estaba en ese trono antes de venir y vino aquí a la tierra a morir por cada uno de nosotros. Qué amor tan maravilloso, qué gloria tan grande. Pero acuérdese, lea todos los pasajes, escriba lo que ve teológicamente, ¿verdad? Que repite, que no se repite. Lo importante es que los tres hombres de Dios estuvieron en la sala del trono del Todopoderoso. Dice aquí un pasaje más para que podamos ver o experimentar, meternos en el texto, en esta experiencia. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey
Jehová de los ejércitos. Y mis queridos hermanos, esta visión que ellos vieron era Cristo Jesús. ¿Usted no me cree? Lea el libro de San Juan capítulo 12, versículo 31 en adelante, y usted verá a quién fue que vio el profeta Isaías. Ese que estaba sentado en el trono fue el que vino aquí a la tierra a predicar, a buscar a sus hijos para que tuviéramos la esperanza de tener la vida eterna. ¿Con qué actitud nosotros deberíamos hoy, antes de ir al cielo, postrarnos en actitud de adoración delante de nuestro Dios? ¿Cómo vendrían las almas al Señor si realmente todos pudiéramos entender lo que es adorar al Señor? ¿Quién es el Señor? Su santidad. Sería algo realmente maravilloso. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, para que nosotros podamos entrar en la presencia, contemplar a nuestro Dios en su trono de majestad. Dice aquí lo siguiente, una cita para poder resumir lo que estamos explicando acerca de estas visiones maravillosas. Las ruedas eran tan complicadas en su ordenamiento que a primera vista parecían confusas y sin embargo se movían en armonía perfecta. Seres celestiales sostenidos y guiados por la mano que había debajo de las alas de los querubines impelían aquellas ruedas. Sobre ellos, en el trono de zafiro, estaba el Eterno, y en derredor del trono había un arco iris, emblema de la misericordia divina. Como las complicaciones semejantes a ruedas eran dirigidas por la mano que había debajo de las alas de los querubines, el complicado juego de los acontecimientos humanos se halla bajo el control divino. En medio de las disensiones y el tumulto de las naciones, el que está sentado más arriba que los querubines sigue guiando los asuntos de esta tierra. Esto está en un libro que se llama La verdad acerca de los ángeles. Mis queridos hermanos, no tenemos nada que preocuparnos. ¿Usted cree que Ezequiel, Juan, Isaías, que estaban preocupados, estaban pasando por momentos difíciles después que vieron esta visión, tenían duda de que el Señor era el que dirigía los asuntos de este mundo? Podemos tener la tranquilidad si de verdad creemos en Dios, que el Señor tiene el control de todo. No tenemos por qué andar deprimidos ni preocupados. Debemos dejar todo en la mano del Señor. Estas visiones se escribieron para que tú y yo en este día podamos estudiarla y experimentar esa paz que tanto necesitamos en medio de este tumulto y confusión, problemas, guerras y tantas cosas que están pasando. Si tú crees esto, vas a tener paz, porque así como eso era complicada esa visión, mis queridos hermanos, aunque parezca muy complicada la situación, dice aquí que Él tiene el control. Todo está bajo el control divino. ¡Qué bendición! ¡Qué felicidad es ser cristiano! ¡Qué alegría es poder creer en nuestro Salvador! Muy bien, mis queridos hermanos, el día miércoles tiene como título Dios entre su pueblo. La lección este día nos trata de explicar cómo el Señor trajo a su pueblo cuando lo libertó de la esclavitud y vinieron al monte Sinaí, cómo se organizaron en ellos por tribus y cada tribu tenía su bandera. Aquí nos dice la lección en este día que esas imágenes, esos rostros de hombre, de buey, de león, de águila que vieron los profetas Juan y Ezequiel, estaban pintados en las banderas de Rubén, en la bandera de Judá, en la bandera de Dan y en la bandera de Efraín, ¿verdad? Y es muy interesante, aunque sea una tradición, que posiblemente esas banderas tenían estas imágenes. Algunos también creen que estas imágenes también representan los 4 evangelios,
ya que cada evangelio se escribió con un propósito diferente para exaltar una cualidad del Señor Jesús. Sea lo que en este día realmente quiere el autor, digamos, enseñarnos, es que Dios está en medio de su pueblo. Y no solamente estuvo en ese campamento con los israelitas que había organizado por banderas y por tribus, sino que hoy en esta dispensación cristiana el Señor está con su pueblo también, no está lejos de nosotros en una forma individual, y también cuando nos reunimos en grupo para adorar al Señor. No debemos dudar jamás de la presencia de nuestro Dios, y sobre todo, como hemos estudiado, de esos ángeles que cada día, día tras día, están con nosotros. Nosotros, mis queridos hermanos, no estamos solos en este mundo. Ya venimos estudiando a través de esta lección que el Señor tiene control de lo que sucede, y también, mis queridos hermanos, de nuestras vidas. Hay veces el Señor deja que el curso natural de las cosas sigan, pero, mis queridos hermanos, Él dirige, así como esa visión que tuvo el profeta, todas las cosas de tal manera, con esa sabiduría que no podemos entender, y que algún día nosotros vamos a estar allí para nosotros mismos poder preguntarle a nuestro Dios y poder entender muchas cosas que hoy no entendemos, pero por la fe debemos de creer que Dios está con su pueblo. Cristo dijo: he aquí, yo estoy, dice, todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Y por la fe yo lo creo. ¿Y tú lo crees, mi querido hermano? Entonces no tenemos por qué tener estrés ni depresión, porque nuestro Dios está con nosotros. Muy bien, el día jueves tiene como título La caída de Lucifer. Dice aquí en el libro de Ezequiel capítulo 28, versículo 3 al 17, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Y sabemos, mi querido hermano, que dice el Señor que de él mismo saldrá fuego y lo consumirá, quedará en cenizas. Y la lección nos dice, ¿verdad?, ¿por qué cayó Satanás? Y aquí claramente dice que se llenó de orgullo, quería que lo adoraran a él, esperaba reconocimiento. Y entonces la lección hace un contraste. Nos dice a nosotros que este enemigo estaba en el Edén, estuvo allí, y también estuvo Adán, pero mientras él tendrá que ser destruido y sufrir las consecuencias del pecado, porque para él ya no hay perdón. Y la lección dice cómo cuesta, ¿verdad? Cómo es difícil entender cómo este ángel que debió darle gloria a Dios. Aquí dice, me llama la atención
que estuvo en medio de las piedras de fuego, y es que Dios es fuego consumidor. Dios vive en el fuego. Para estar en la presencia de Dios hay que realmente tener vida eterna. Y este ángel, en vez de, como aprendimos en esta lección, ¿verdad?, que los serafines significan fuego, ¿verdad? Como este ángel, en vez de darle la gloria a Dios viviendo allí con el Señor, lamentablemente decidió hacerse enemigo, mentir, exigir más de lo que merecía, ¿verdad? Y entonces él estuvo en el Edén, pero para engañar. Y mientras él sea destruido, el Edén será renovado. Y nosotros volveremos a estar con Adán y veremos ese lugar maravilloso. También la lección nos dice en el libro de Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14, cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante al Altísimo. Mi querido hermano, el Satanás, Lucifer, estuvo, dice, en el monte de Sión, pero ahora lo que le espera es la destrucción. Mientras nosotros leemos en el libro de Apocalipsis capítulo 14 que lo que estarán, mis queridos hermanos, en el monte de Sión serán aquellos que serán redimidos por la eternidad. ¿Qué diferencia entre el futuro que le espera a Satanás y el futuro que le esperan a los hijos de Dios? Estaremos delante de la presencia del Señor. Contemplaremos ese trono con esa gloria, esos serafines y querubines, y entenderemos bien qué significan esos seres vivientes con esa cara de hombre, de águila, de buey, de león. Eso será un espectáculo maravilloso. Basta solo con leer el libro de Apocalipsis capítulo 4 y ver esa adoración. Y tú y yo, mi querido hermano, seremos parte de esa adoración. Y vale la pena que usted marque esta cita que está en el libro de la lección de la escuela sabática en el día jueves, porque muchas veces preguntamos por qué no se ha acabado esto, por qué el Señor no viene, pero claramente dice aquí, las vacantes que se produjeron en el cielo por la caída de Satanás y sus ángeles serán llenadas por los redimidos del Señor. Mi queridos hermanos, lo que nos espera es maravilloso. Y al estudiar esta lección, al ver estas visiones, al saber que Dios está con su pueblo, al saber que Dios controla todas las cosas y que Él quiere quitar mi culpa y limpiarme, prepararme para que yo predique este evangelio, nosotros deberíamos tener esa actitud que tuvo el profeta Ezequiel. Debemos arrodillarnos con nuestra frente hasta que toque el suelo y glorificar, comenzar a adorar a nuestro Dios. Hermanos, lo que nos espera a nosotros realmente es algo que no podemos imaginarnos, pero estaremos allí por toda la eternidad, mientras todos esos ángeles perversos que han hecho tanta maldad en el mundo, mientras Lucifer se ha echado en el lago de fuego, donde será consumido, los hijos de Dios, mis queridos hermanos, como los serafines, resplandecerán, mis queridos hermanos, tendrán ese reflejo de la gloria del Señor. Mis queridos hermanos, yo quiero estar ahí. La pregunta es, ¿tú quieres estar allí? Si has visto esta lección hasta este momento y crees que lo que hemos estudiado nos ayuda a tener fe y puede ayudar a otro para que se prepare, acuérdate, las experiencias las tenemos para que como Isaías podamos decir, heme aquí, envíame a mí. Dios sigue llamando personas.
Dios quiere en esta lección que nosotros podamos aprender que Él quiere quitarnos nuestra culpa, perdonarnos, pero que también quiere limpiarnos y quiere enviarnos para que podamos compartir esta experiencia maravillosa de poder contemplar la santidad del Señor. Somos pecadores, no cabe la menor duda, como lo fue Isaías, como lo fue Ezequiel, como lo fue Juan, como lo han sido todos los que han venido a este planeta, con excepción de nuestro amante Salvador. Pero Él, nuestro Salvador, desea quitarnos la culpa, limpiarnos y enviarnos a compartir la experiencia de haber estado en la presencia del trono de Dios. Acuérdate, ese trono controla el cielo, dirige con equidad y justicia el universo, dirige la tierra y está llamando a su pueblo para que podamos ir y estar delante de la presencia de Dios. No pudimos leer más pasajes, pero dice que allá la adoración no se detiene. Esos serafines, esos querubines, hay coros que adoran a Dios constantemente. Qué alegría debe ser estar en la presencia del Señor, que produce ese deseo de alabar a nuestro Dios. Qué maravilloso lo que nos espera. Mi querido hermano, el infierno, el lago de fuego, que por supuesto le llamamos infierno, no un infierno eterno, sino un infierno que consumirá todo y se acabará el pecado. Eso es simplemente preparado, según Mateo 25, para el diablo y sus ángeles. Él no quiere que ningún hijo de Dios esté allí. Lo que Dios nos está preparando a nosotros es una ciudad, mis queridos hermanos, donde vamos a vivir con Él por la eternidad. Así que yo te invito a que entregues tu corazón al Señor, a que estudies estas lecciones, tal vez con más calma todavía, y puedas compartir conmigo algún comentario, alguna pregunta, algo que tú aprendiste y que me puedas también enseñar a mí. Que el Señor te bendiga, ¿verdad? Que pases un feliz sábado, que te animes y que te prepares para estar con Cristo por la eternidad. Ya hablaremos con Ezequiel y le preguntaremos qué experimentó cuando vio esa visión a Isaías, a Juan. Ellos nos las contarán. Bendiciones y hasta el próximo o a la próxima semana.